hay un documento que se estuvo exponiendo en el Museo Nacional de Londres, en Inglaterra, que es una correspondencia entre dos masones de alto grado, el masón Illuminati Albert Pike, grado 33. Albert Pike fue un veterano de la Guerra Civil de Estados Unidos, pero miembro integrante y muy influyente, muy fuerte dentro de la masonería. Y se escribió una correspondencia en 1871 con el masón Illuminati, también grado 33, Gregorio Mazzini, miembro de la secta Carbonari, que está presente en Italia. Entonces Pike le decía a Mazzini cómo dentro de la masonería se iban a fraguar los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Pero Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que ocurren, y estaban hablando de eso desde 1871. Habla también de cómo elaborar y orquestar y ejecutar la Tercera Guerra Mundial, que es enfrentando al mundo musulmán con el sionismo, cosa que, bueno, y estamos viendo unos síntomas en nuestra época moderna bastante evidentes y que estamos en una línea muy, muy delgada para que ocurra, pero bueno, nosotros estamos orando, estamos advirtiendo y la gente en general no quiere que eso ocurra, pero todas esas cosas ya están fraguadas desde la masonería. Pike en esa carta de 1871 le menciona algo que está ocurriendo al día de hoy. Dice: vamos a hacer creer a los hombres que pueden convertirse en mujeres y a las mujeres que pueden convertirse en hombres. Vamos a adoctrinar a los niños desde muy temprana edad para que acepten sin ningún problema esos cambios. Y estamos hablando de algo totalmente perverso. Habla Pike a Mazzini de la infiltración de la masonería en la Iglesia Católica. Y hay otro masón también de alto grado que dice: el triunfo de la masonería no vendrá por un día, sino que tenemos que infiltrar a la masonería en la Iglesia Católica para que desde los seminarios esos sean ordenados sacerdotes y propaguen las ideas de la masonería dentro de la Iglesia Católica, de tal modo que se deje de ver a la Iglesia Católica como una jerarquía y que se le empiece a ver como una democracia. Síntomas y signos que también hemos visto a últimas fechas, donde mucha gente no está de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, o bien piensa que puede dar órdenes al sumo pontífice de cómo gobernar la Iglesia. Cosas así. Bueno, volviendo a Pike y a Mazzini, a vuelta de correo, Mazzini le pregunta: ¿y cómo sabes tú todo esto? Y Pike le contesta: es que esto me lo reveló mi espíritu guía. Y el espíritu de guía de Albert Pike se llamaba Set. Set es una divinidad de la creencia de la cultura egipcia, pero bueno, en realidad se trata de un demonio. Entonces, ¿la masonería es luciferista? Sí lo es. ¿La masonería es ocultista? Sí lo es. ¿La masonería es satánica? Sí lo es. Y no lo digo yo por mi propia cuenta, sino que lo afirma la palabra de Dios, porque habla de falsos cristos, habla de falsos profetas, que incluso serán capaces de hacer portentos. Lo habla el magisterio de la Iglesia, porque desde los inicios del cristianismo, los padres apostólicos, los mismos apóstoles y luego los padres de la Iglesia estuvieron luchando contra los errores llamados herejías. Y lo dice el Código de Derecho Canónico. O sea, la masonería es un grupo inocuo de buenos amigos. En apariencia se puede presentar así, porque uno de los lemas de la masonería es: hacemos mejores a los hombres buenos. De tal manera que es una piedra bruta, a decir de los propios masones, que se va tallando a través de los grados de iniciación. Si la masonería abriera al público sus ritos y sus grados y su doctrina, no habría a lo mejor tanto problema, pero como se trata de una sociedad secreta que tiene tintes satánicos, entonces obviamente no lo revelan. Los masones quisieron acercarse a la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Alemania en los años 80, y fueron 6 años de conversaciones hasta que finalmente la Iglesia redactó un documento que dice: la masonería es incompatible
con el catolicismo porque su doctrina, su filosofía es contraria a las verdades reveladas de fe. Y bueno, la masonería, pudiéramos decirlo, que junto con la teosofía, otro también movimiento ocultista, son, por decirlo de algún modo claro y muy sencillo, son el papá y la mamá de la nueva era. La nueva era es inspirada por el demonio, pero necesita brazos visibles, y esos brazos son la masonería y la teosofía. Bueno, ¿cuáles son los errores morales? ¿Cuáles son los errores doctrinales de la nueva era? Todos. El Papa Pío XII dijo respecto al modernismo que es la conjunción de todas las herejías. Pero hoy estamos viviendo un posmodernismo, que no solamente ya no se trata de cambiar la idea de Dios, sino es atacar la idea de Dios mismo, queriendo cambiar la doctrina de la Iglesia. Y bueno, ¿cuáles son los errores de la nueva era? Pues que está plagado de herejías. Las herejías son negaciones formales a las verdades de fe. O bien se niega la verdadera humanidad de Jesucristo, o se niega la verdadera divinidad de Jesucristo, o se niegan las dos cosas juntas, o sí cree en una y en otra no. En la nueva era no se habla de gracia, mucho menos se habla de pecado, sino que todo es causa y efecto. Karma, bueno, a través de la importación de filosofías orientales, que es bueno mencionarlo, que en Occidente hasta mediados del siglo XIX no se conocían las filosofías orientales, sino que fueron miembros de la masonería, como Madame Blavatsky, como Gurdjieff, como el mismo Aleister Crowley, que dentro del satanismo es una figura muy reconocida a nivel mundial. Fueron ellos quienes viajaron a Oriente y trajeron todas esas filosofías y se trajeron a los gurúes, pero con la consigna de presentar esas filosofías orientales como métodos, por decirlo en el caso del yoga, etcétera, como métodos simplemente de relajación corporal, de respiración y de meditación. Por eso también tiene tanto éxito. Entonces la nueva era está plagada de herejías. Uno de los errores más visibles de la nueva era es los relativismos, que es un relativismo que, si bien no se niega una verdad de fe, sí se rebaja, se diluye la integridad de la verdad de fe. Y voy a poner un ejemplo muy claro del que siempre le hablo a la gente. La gente sabe que hay 10 mandamientos en la ley de Dios, pero piensa que ante determinadas circunstancias los mandamientos pueden adaptarse a la modernidad. Y eso no sucede. El quinto mandamiento dice claramente: no matarás. Pero mucha gente solamente lo asocia con los criminales, con los que se dedican a sueldo a hacer eso, y no ve, por ejemplo, un asesinato en un aborto. La eutanasia también va en contra del quinto mandamiento, que ahora ya se le llama suicidio legal sin consecuencias morales. No se cree en la existencia del infierno. La nueva era, a través del relativismo, habla de salvación, pero sin necesidad de la conversión, de la gracia, del esfuerzo personal. O sea, en pocas palabras, la nueva era propone que todos van a salvarse, pero sin mover un solo dedo. Entonces no hay esa idea de gracia, no hay esa idea de pecado. La misericordia se le ve como una especie de licencia o de concesión para seguir pecando, porque mucha gente dice que Dios es únicamente amor, pero desliga de la misericordia la justicia de Dios. Dios tiene derechos que constantemente pisoteamos, le robamos cosas a Dios, y Él justamente quiere que se le retribuyan esas cosas que se le quitan. Entonces, cuando a la misericordia se le separa de la justicia, que es otro de los atributos divinos, ya tenemos un problema. Pero también cuando se disocia la misericordia divina de la verdad, entonces tenemos un problema mayor. Porque entonces, a través del relativismo, resulta que quien manda ya no es Dios. Quien da las órdenes ya no es Dios, sino que soy yo mismo, y Dios se tiene que adaptar a lo que yo quiero. Dios se tiene que adaptar a lo que yo deseo. Otro ejemplo bastante simple, pero también muy claro, que dentro de nuestra espiritualidad cristiana católica, que es muy rica, y como dice el Catecismo de la Iglesia, a la revelación divina ya está completa. No se le puede ni quitar, ni poner, ni añadir, ni sustituir,
nada. O sea, ya está todo dicho, ya está todo revelado para nuestra salvación. Pero la nueva era dice que se pueden incorporar metodologías a la propia espiritualidad para hacerla más rica. Pongo el ejemplo, yoga. Me he encontrado que incluso en institutos religiosos, en algunos seminarios, en algunos conventos de hermanas religiosas, de frailes, se enseñan cosas como el yoga, se dan hasta sesiones de Reiki, se enseña el enneagrama. Entonces, bueno, eso nos habla claramente de la incompatibilidad de las propuestas de la nueva era con la doctrina católica. Porque la doctrina católica, lo que es el depósito de la fe, ya está contenido. Ya está todo dicho para salvarnos. Todos tenemos la idea de la salvación. Todos queremos salvarnos y esa es una verdad de fe, pero como decían San Justino y San Clemente, así como la salvación es una verdad de fe, también decían que para alcanzar la salvación únicamente hay que caminar dentro de la verdad. O sea que yo no puedo tomar caminos alternativos para salvarme. Tengo que hacerlo de acuerdo a las normas, tengo que hacerlo de acuerdo a las palabras que Dios dispone para que eso se realice. Y como la nueva era habla de salvación, pero sin la gracia, la nueva era habla de un Dios, pero no de un Dios que es justo, sino de un Dios que nada más es amoroso y que permite todo tipo de cosas. Por eso resulta tan atractiva actualmente para mucha gente.